Bibliotecas de la Universidad de Valencia. La Universidad de Valencia cuenta con varias bibliotecas repartidas por los diferentes campus. Se trata de espacios perfectamente equipados que se han convertido en referentes del estudio y la investigación. La Biblioteca de Ciencias Sociales Gregori Mayans está situada en el campus de Tarongers. El fondo supera los 300.000 libros y las 6.300 publicaciones periódicas y da servicio a las titulaciones de las facultades de Derecho, Economía y Ciencias Sociales. Cuenta con un equipamiento moderno con más de 1.100 puntos de lectura y numerosas conexiones para portátiles. En el edificio además se encuentran importantes centros de documentación como la Biblioteca Depositaria de las Naciones Unidas o el Centro de Documentación del Patronat Sud-Nord. En el campus de Blasco Ibáñez, detrás de la Facultad de Geografía e Historia, se encuentra la Biblioteca de Humanidades Joan Reglar. Consta de más de 500.000 volúmenes entre libros, revistas y material cartográfico que dan servicio a las titulaciones de las facultades de Filología, Filosofía y Ciencias de la Educación y Geografía e Historia. Dispone de 700 puntos de lectura y más de 70 ordenadores de acceso público. La biblioteca también incluye la sala de magisterio situada en la Escuela Universitaria Ausiàs March. En el mismo campus está la Biblioteca de Ciencias de la Salud. Da servicio a las titulaciones de las facultades de Medicina y Odontología y a las escuelas universitarias de Enfermería y de Fisioterapia. Cuenta con 3 salas diferenciadas: la de Medicina, la de Enfermería y la de Fisioterapia. El fondo lo componen más de 90.000 monografías. Especialmente valiosa y apreciada por los investigadores es la colección de revistas científicas de la Hemeroteca de Medicina. En el campus de Blasco Ibáñez también encontramos la sala de Psicología y la Biblioteca de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Si nos desplazamos al campus de Burjasot Paterna, hay que hablar de la Biblioteca de Ciencias, que da servicio a las titulaciones de las facultades de Biología, Farmacia, Física, Matemáticas y Química y a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Contiene 8 salas con más de 1.000 puntos de lectura. Su fondo supera los 80.000 libros y una amplia colección de publicaciones periódicas de alto nivel científico. Hay otros centros de investigación que disponen de bibliotecas especializadas, como la Biblioteca del Jardín Botánico o la Biblioteca Depósito, donde se ubican todas las tesis doctorales y trabajos de investigación. Pero sin lugar a dudas, la más antigua y singular de todas es la Biblioteca Histórica, situada en la calle de la Nau, en pleno centro histórico de la ciudad y en el mismo lugar donde hace más de 500 años la Universidad de Valencia comenzaba su viaje. Dispone de un fondo muy valioso en el que destacan los incunables, los manuscritos, la colección de libros de los siglos XVI al XIX, así como un importante número de libros raros, grabados y mapas. En el mismo edificio se ubican el aula magna y el paraninfo de la universidad. La consulta de los fondos se realiza a través del catálogo automatizado Trobes, disponible en castellano, valenciano e inglés. Con más de 1.300.000 documentos, se trata del tercer catálogo universitario más importante de España. Las bibliotecas ofrecen un doble uso. Por un lado, como espacio de estudio y de búsqueda en los mismos edificios. Por otro, mediante el catálogo, permiten el acceso a documentos en formato electrónico sin la necesidad de desplazarse hasta sus instalaciones. En la actualidad hay más de 25.000 documentos digitales entre libros y títulos de revistas. El servicio de préstamo a domicilio es común y homogéneo a todas las bibliotecas. Para agilizar los trámites, las más importantes ofrecen el servicio de autopréstamo. También hay otros 2 tipos de préstamo, el intercampus y el interbibliotecario. El intercampus permite pedir cualquier documento que se encuentre en las bibliotecas de la universidad. El interbibliotecario permite obtener cualquier material de las bibliotecas de todo el mundo. Más de 15.000 documentos viajan cada año desde la Universidad de Valencia a otras bibliotecas o en sentido inverso.
Entre los servicios básicos que se ofrecen están los cursos de formación de usuarios para toda la comunidad universitaria. Todo el saber, todos los recursos puestos a tu alcance para hacer de las bibliotecas de la Universidad de Valencia un lugar imprescindible en tu formación y en tu trabajo.